Bienvenidos a En Plural. Junto a ustedes la doctora Aura Celeste Fernández. Amigos y amigas televidentes, qué bueno estar una nueva vez con ustedes en este su programa En Plural. Gracias por acompañarme. En esta oportunidad, en este programa de hoy, o entrega como decimos normalmente, vamos a tener una interesantísima entrevista a propósito de que el martes próximo, 19 del mes de mayo, del corriente mes de mayo, estaremos celebrando el Día del Soldado Democrático. Qué precioso esa terminología, soldado democrático. ¿Qué es lo que realmente debemos tener las naciones y los estados democráticos? Soldados que sean demócratas, democráticos. Y la inspiración para crear ese día es nada más y nada menos que nuestro héroe nacional, el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez. Por eso invitamos a su esposa, la distinguida señora doña Arlete Fernández Domínguez, que no solamente fue su esposa, sino también su compañera en toda esa tarea que llevó a cabo el coronel Fernández Domínguez por la vuelta a la constitucionalidad y restituir lo que ese funesto golpe de Estado al gobierno de Juan Bosch le pasó factura, le destruyó mucho de nuestro posible crecimiento democrático. Entonces ella es el testigo de excepción y con ella vamos a hablar sobre el significado de este día del soldado democrático y de quién era, quién fue, quién es el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez. Y como siempre vamos a tener nuestra vida ejemplar. No se vayan, amigos y amigas televidentes, manténganse con nosotros, por favor, le agradezco ello, para que continuemos de inmediato con el comentario de actualidad de esta entrega. Creemos en estar ahí para ti. Tiendas Corripio. Te hacemos la vida más cómoda. Inexplicablemente admirables. Despiadadamente encantadores. Dueños absolutos de un boleto ganador. Tú también puedes brillar con Colección de Lujo Edición Dorada. Gana un apartamento, vehículos de lujo o millones de pesos en efectivo. Participas con tus Ciremás al comprar 300 pesos en ofertas patrocinadoras o al canjear 10 puntos. La Sirena Superpola. Amigos y amigas televidentes, hemos querido titular o hemos titulado este comentario de actualidad como que las células madres, sus bondades no constituyen una patente de corso, porque las células madre, llamadas también células troncales,
constituyen una categoría exclusiva de células sin caracteres diferenciados que pueden dividirse continuamente sin perder sus características y potencialidades, con capacidad de originar células especializadas. Hay células madre en el embrión, que son las llamadas células madre embrionarias, y las hay en casi todos los tejidos de un individuo adulto de nosotros. Son las llamadas células madre adultas. La generalidad de las células de un mamífero adulto no se pueden reproducir, solamente pueden hacerlo las células de la sangre y de la piel. Cuando engordamos no es porque tenemos más células, lo que ocurre es que las células del tejido graso se ponen más grandes. Eso nos explican los que saben. Si bien, por ejemplo, un lagarto cuando le cortamos la cola puede recuperarla, no pasa lo mismo con los seres humanos. Si nos cortan una pierna, esta, como ustedes muy bien saben, no nos vuelve a crecer, tan solo se cicatriza. No puede regenerarse. Ahora bien, en casi todos los tejidos del cuerpo humano hay células que, aunque no se dividen en situaciones privativas, pueden expandirse y reparar dicho tejido. De manera artificial, estas mismas células pueden multiplicarse y crear otros tejidos diferentes. Son estas las células madre. Células madre de la médula espinal han sido capaces de producir células de la sangre, así como células hepáticas. Por lo expresado es que hay muchas expectativas de tratamientos innovadores para el ser humano con las células madre. En ellas está cifrada una gran parte de la esperanza de cura de muchas de las enfermedades que hoy son incurables. A nivel mundial son innumerables las investigaciones que desde el 1998 se están llevando a cabo con las células madre y se han encontrado respuestas fruto de tales investigaciones. Hoy en día no es objeto de cuestionamiento lo que se ha llamado el trasplante o reemplazo de médula ósea en pacientes que tienen leucemia. Ahora bien, sí se puede decir que hay grandes avances en las investigaciones en este tema. La mayoría de ellas no han concluido, por lo que las terapias o tratamientos estandarizados y aprobados son muy limitados. Es de todos conocido que las investigaciones biomédicas se desarrollan en varias etapas que se inician en el laboratorio y que continúan en animales antes de llegar a las fases con seres humanos. Esas investigaciones deben realizarse sustentadas en un protocolo previamente aprobado por el órgano competente en el país, el CONABIOS, que ha de verificar si cumplen con los requerimientos científicos, bioéticos y metodológicos correspondientes. No es a lo loco que la gente puede ponerse a hacer investigaciones biomédicas. Luego de concluida una investigación biomédica, es entonces cuando se puede estandarizar un tratamiento y el mismo puede ser autorizado a aplicarse a seres humanos. La obligación de la previa aprobación del protocolo de investigación no constituye un límite al desarrollo de la ciencia, jamás, todo lo contrario, permite establecer los momentos de desarrollo de la investigación, identificar los procedimientos, los modos de evaluar los resultados en cada etapa y en ese sentido ir fijando los avances científicos que va arrojando la investigación para que precisamente no se tomen los seres humanos como conejillos de India. No debemos confundir investigación científica con experimentos en seres humanos. Se habla de experimento cuando una persona o entidad
sin estar sustentada en un protocolo previamente aprobado, aplica un llamado tratamiento en base a hallazgos aislados de una determinada investigación que se esté llevando a cabo en el país o a nivel internacional, o basado en intuiciones personales o en conocimientos que haya obtenido en una determinada área de la medicina. Si estos experimentos o terapias alguien los hace en un laboratorio o con animales, aún no tuviera protocolo, podría no haber mayor problema. Fíjense que en animales lo que está prohibido es que esos experimentos o terapias se lleven a cabo inicialmente en seres humanos. A este respecto, los principios y normas de la bioética prohíben utilizar a los seres humanos como conejillo de indias u objeto de experimentación. Es decir, la aplicación de cualquier procedimiento, tratamiento en seres humanos, además de constituir la última etapa de la investigación, debe hacerse sobre la base de resultados constatables de la fase de laboratorio y experimentación con animales y sometida a un sistema de regulación científico por los órganos con competencia para ello. La investigación con células madre es un área en desarrollo de la medicina que por su trascendencia es caldo de cultivo para especuladores y profesionales de la salud que a veces no tienen o no practican la debida ética, pues es conocido por todos que a través de las mismas hay grandes innovaciones y esperanzas de cura. Se promueven avances que se están dando en investigaciones que aún no han concluido, como si fueran un hecho incontrovertible. Eso es lo que más existe. Nuestro país, por ejemplo, ha sido siempre muy atractivo para que aventureros pretendan casarse con la gloria y sobre todo llenarse de lucro por medio de inventos y experimentos, aprovechando nuestro tradicional estado de indefensión. Son preocupantes los experimentos en secreto que se están realizando con células madre en el país. Ya con anterioridad, enterado el CONABIOS de que se proyectaban realizar procedimientos con células madre sin que se hubiera concluido una investigación científica, tanto a nivel internacional o a nivel nacional, que los avalara, procedió a suspenderlos. Ahora, algunos de los involucrados en ese entonces continúan en su propósito y a pesar de la prohibición están realizando terapias con células madre. Estamos pues ante hechos de una gravedad extrema en cuanto en la República Dominicana, profesionales de la salud se atreven sin el aval de los organismos correspondientes a hacer tratamientos, poniendo en riesgo a ciudadanos quienes muchas veces en su desesperación y confiados en la autoridad del médico acceden, vamos a llamar que voluntariamente, a la ilusión que se les vende. Debe quedar bien claro que no hay oposición a la investigación con células madre. Ojalá lleguen muchas investigaciones sobre células madre y a la aplicación de las pocas terapias que han sido aprobadas a nivel internacional. De lo que se trata es de evitar que dominicanos y dominicanas sean tomados de conejillos de indias y engañados con inventos no probados de personas que no tienen los suficientes escrúpulos y que muchas veces cobran altísimas sumas de dinero. El Consejo Nacional de Bioética en Salud, CONABIOS, como dije, órgano independiente dependiente del Ministerio de Salud Pública, integrado por calificados profesionales de las ciencias de la salud y sociales, han reprobado la aplicación de terapias que se están llevando a cabo con células madre en la medida en que muchas de ellas no han sido validadas científicamente, no está probada su inocuidad.
El CONAVIOS ha ratificado que está abierto para recibir protocolos que ayuden a profundizar las investigaciones serias que se han llevado a cabo a lo largo de muchos años en otros países. Por favor, no nos dejemos confundir, seamos un poco más, estemos más alerta de lo que nos venden tradicionalmente e investiguemos con personas que saben si realmente esas bondades de esos tratamientos, muchas veces costosísimos, realmente garantizan inocuidad, que no nos van a hacer daño en nuestro organismo. Seamos más prudentes y no dejemos que nos confundan. Cuando regresemos, continuamos en Plural. Ya regresamos. En una recámara se cuentan las mejores historias. Un comedor tiene que funcionar como oficina y el sofá es el mejor asiento de la sala. Hasta para nuestra mascota. No importa cómo uses tus muebles, son parte de tu vida y tu casa. Es por eso que Ashley diseña y construye pensando en ti. Ven a ver lo más nuevo a tu mueblería Ashley Home Store. Nuevos diseños, fabulosos accesorios. Ashley Furniture Home Store, calle Paseo de los Locutores, número 27, Piantini, Santo Domingo. Creemos en estar ahí para ti. Tiendas Corripio. Te hacemos la vida más cómoda. Amigos y amigas televidentes, continuamos con ustedes en este su programa En Plural. Tenemos el privilegio de contar con una invitada altamente muy especial, que es doña Arlete Fernández Domínguez, esa mujer tan extraordinaria, tan dulce, tan tierna, tan dedicada, tan entregada y tan madre de cada uno de nosotros. Sí, se le llama, hay gente que le dice madre de la patria, novia de la patria, bueno, porque todos y todas en la República Dominicana tenemos un sentimiento muy especialmente tierno, delicado, de admiración profunda a esa mujer que ha estado en el lado más exquisito, más progresista de la patria y por ser ella también la compañera de ese héroe nacional nuestro que tanto amamos y tanto admiramos, que es el coronel Tomás Fernández Domínguez. Damos la bienvenida a doña Arlete, le damos las gracias por estar con nosotros en este programa En Plural. Bienvenida. Gracias a ti, siempre tan generosa. No, palabras tan bellas. Poca para la que usted por favor. merece. Sí, y su distinguido esposo, nuestro héroe nacional, claro. Rafael Tomás Fernández Domínguez. Pues doña Arlete, me siento muy honrada, como dije, con la presencia suya, con que haya aceptado venir a este programa, porque precisamente la semana que viene, hoy domingo, ¿verdad? Ya hoy es domingo de la semana, de esta semana, y en el martes tenemos la conmemoración, si puede decirse así, de la muerte del coronel, de nuestro héroe nacional, su esposo, el coronel Tomás Fernández Domínguez. Y entonces queremos precisamente conversar con usted sobre este acontecimiento. Acabamos de salir de un mes que yo siempre he dicho que es un mes de la patria, el mes de abril por la gesta de 1965, y evidentemente que hay una relación profunda entre el coronel Fernández Domínguez y esa gesta de abril, porque él es el líder de los constitucionalistas que forma. Que sería bueno que usted nos pueda hablar
del coronel Fernández Domínguez, la misión de él cuando fue designado por Juan Bosch en el gobierno del año 1963, en el gobierno de Bosch, cuando fue designado director de la Academia Batalla de las Carreras, y la misión que él cumplió y que luego de ahí sale la formación de esos progresistas militares que luego luchan por la vuelta a la constitucionalidad después del golpe de Estado. Sí, pues, sí, Bosch designó al teniente coronel Fernández Domínguez como director de la Academia Militar Batalla de las Carreras. Allí se encuentra con algunos jóvenes oficiales, la mayoría de la primera promoción de cadetes de esa academia, que tenían una mentalidad, digamos, no vamos a llamarla avanzada, pero era diferente a lo que ellos mismos designaban como, bueno, cajotas, o que es una palabra realmente desagradable, sí, pero se utilizó mucho en esa época. Se refería a aquellos oficiales de cierta edad, pero sobre todo que tenían una mentalidad atrasada y, digamos, trujillista, todavía estaban imbuidos de eso. Entonces, sí, pues le decían así, y la guardia vieja trujillista, en fin. Entonces había un grupo de oficiales que había superado eso. Fernández Domínguez desde mucho antes, porque cuando Fernández Domínguez fue asignado a la academia, era un líder ya, un líder acabado, demostrado, que, digamos, tenía a su alrededor un grupo de oficiales, académicos unos y otros no, pero personas ya estudiadas, por ejemplo, técnicos importantes. Y bueno, yo te diría que eran sus oficiales que lo seguían. ¿Por qué? Porque Fernández Domínguez había demostrado y estaba demostrando una conducta intachable, don de mando, el trato tanto a los subalternos como a los superiores era correctísimo, era una persona sencilla, pero sí con una personalidad fuerte, un temperamento que lo que inspiraba era confianza, no había ninguna agresividad de parte de él. Entonces él, a su alrededor se fueron, digamos, aunando un grupo de oficiales que cuando se presentó el problema de que hay conspiración para derrocar el gobierno constitucional de Bosch, inmediatamente esos fueron los oficiales que le siguieron a quien él llamó. Un grupo de oficiales que después, bueno, en un momento dado, se habla mucho de los famosos 12 oficiales, pero tenía que ver con un acontecimiento, digamos, puntal. O sea, en un momento dado, 12 oficiales iban a ejecutar una acción muy importante. Pero realmente habían varios más que ya tenían esa mentalidad y el deseo de que, primero, que era uno de los objetivos de Fernández Domínguez, antes de hablar de golpe de Estado, de modernizar, profesionalizar, etcétera, las Fuerzas Armadas Dominicanas. Fíjate, tú eras un oficial joven, pero miren lo que él estaba. Sí. El primer encuentro con Bosch se relacionó con eso. Él quería conocer, todavía era Bosch candidato, pero al futuro presidente, porque se daba como tal, para plantearle que había que, o sea, le preguntó, ¿qué opina usted de una Fuerza Armada para nuestro país? Y Bosch relata de manera hermosa y digamos contundente la impresión que le causó Fernández Domínguez, sí, donde dice, fue el dominicano que más me impresionó después de mi vuelta al país. Hablando con él, etcétera, aparecía como si aquel joven militar tuviera por dentro un manantial de luz. Entonces él captó a Fernández Domínguez y por supuesto le tuvo una confianza absoluta, creyó en él, porque esa era una de las cualidades de Fernández Domínguez. Tú lo conocías, te impresionaba, pero había algo que te decía, este hombre no falla, lo que este hombre dice, lo hace. En fin, ese tipo de factores, cualidades, ¿qué es lo que realmente hace un líder, sobre todo un líder militar? Sí, ahí quiero hacerle una pregunta a doña Arlete, porque es importante saber de dónde viene, sobre todo en un país que ha estado avasallado por una dictadura como la de Trujillo, en donde los militares servían al régimen, claro, con los ojos cerrados, y era lo que por 30 años se estiló, y además un país que venía también no tenía una tradición democrática.
¿Tuvo alguna formación fuera del país el coronel Fernández Domínguez? ¿De dónde viene ese militar progresista? Mira, yo me río porque ese es un punto que se ha debatido aquí, fuera de aquí, y no hay forma de llegar a una conclusión. Yo te voy a dar la conclusión a que llegó un importante líder militar continental. Sí. De ahorita te lo cuento. Mira, sí. Fernández Domínguez se educó en esa casa, en ese hogar, donde el padre era un jefe militar importante, sí. Donde había disciplina, donde él le exigía a sus hijos realmente un comportamiento correcto, que usted tiene. Eso es parte de la formación de Fernández Domínguez. Ahora, su sensibilidad y las reacciones que tuvo, incluso cuando segundo, primer teniente, bueno, muchos dicen, porque hay una carta de su padre, del general Ludovino Fernández, que le escribe siendo el segundo teniente, donde se refleja absolutamente, este muchacho está embromando, está opinando, y le dice, mi hijo, tú sabes que nosotros no debemos al jefe porque él es nuestro norte y que esto y que lo otro. Y ya la mamá siempre nos decía, Rafael le dio mucho tormento, o sea, mucho problema a Ludovino, porque es que este muchacho, y los hermanos cuentan igual, él era un rebelde, ¿qué te digo? Protestaba por detalles y cosas que ocurrían en su casa o en el entorno de la familia, mejor vamos a decir. Sí. Bueno, fue a las Fuerzas Armadas y desde que ingresó, él ingresó como raso, pero inmediatamente se fue a la academia. Ya él había hecho el bachillerato, incluso había estado en la universidad estudiando ingeniería, porque su papá no quería que ingresara a las Fuerzas Armadas. Quería otra cosa para él, era a quien él adoraba de verdad, a su hijo Rafael. Entonces, Fernández Domínguez llega a la academia y los testimonios de los compañeros son realmente interesantísimos, dignos de estudio. Han habido, encuentros para buscar y ver por qué Fernández Domínguez surgió así. Yo te podría decir muchísimas cosas, porque tiene que ver con la sensibilidad, con la educación que recibió, disciplina, pero bueno, y otras cosas más, porque mucha gente dice, por ejemplo, no, que influyó la muerte de las Mirabal, influyó, por ejemplo, el 14 de junio, cuando vinieron los muchachos. Cuando los muchachos los llevaron a la Academia Militar para fusilarlos, utilizo la palabra fusilar porque estamos hablando en el término militar, pero realmente fue un asesinato. Sí. Entonces él, un oficial cuenta que cuando estaban en eso, cerca de por ahí, de la academia, del CEFA, pero era en la Fuerza Aérea, en los terrenos de la Fuerza Aérea. Entonces, Fernández lo dice a Guerra Ubrí, un compañero, oye, ¿para dónde tú vas? Dice, no, tú vas a ver esa M. Eso está mal. A los prisioneros de guerra hay que respetarle la vida. Y él salía con esas cosas dentro del régimen en los momentos más álgidos, más peligrosos. Entonces, bueno, los sociólogos dicen no, y hurgando en su vida, en los detalles más íntimos de su vida, en los pasos, paso a paso, por cada uno de los estamentos militares, los estudios, que con quién se casó, conmigo, que los Fernández también somos, bueno, me explico, sí, un poco, digamos, fuerte, temperamental, eso fue lo que nos enseñaron, incluso a las mujeres. Sí. Nosotros no tenemos límite ni nada de ese tipo de cosas, a veces es un problema, pero eso ha ayudado a uno poder estar de pie. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, estando en Cuba yo en el año 82, en enero, invitada por el gobierno cubano, por supuesto, me llevó don Juan y doña Carmen con ánimo de distraerme porque hacía meses había muerto Rafael Tomás, mi hijo más pequeño. Entonces ellos estaban muy pendientes de mí, como cantidad de personas. Entonces, bueno, tú vas al concurso que hace la América, que yo estoy invitado, y tú vas, bueno, al otro día, a los 2 días, 3, recibí telegramas del gobierno cubano, bueno, todo eso. Yo estaba ya como invitada del gobierno cubano, llegamos a Cuba, yo tuve la suerte de que pocos meses antes yo había editado el primer libro, uno pequeño, basado en los testimonios que habían dado una serie de personas que estaban al lado de Rafael, tanto desde el punto de vista personal como ya en el exilio, como Emanuel del Cabral o Bosch y los compañeros militares. Porque a los 15 años, sobre todo cuando subió don Antonio Guzmán al poder, sí pudimos nosotros trabajar y enseñarle al pueblo quién fue Rafael Fernández Domínguez, pero era un desconocido, porque yo recibí muchas presiones para que no me permitieron hacer eso, escribir, hacer un acto aquí allá durante el gobierno de Balaguer, porque realmente yo lo combatí en muchísimos aspectos, ¿verdad? Y mi prima Leida y todo, o sea, no era
escondíamos jóvenes y todo eso. Bueno, el asunto es que, estando en Cuba, pues yo llevé ese libro y todas las noches iban personajes importantes del gobierno cubano, ministros, etcétera, y yo tuve oportunidad de conocerlos. Me hice amiga de 2 o 3 que todavía, y bueno, y que me llaman, y que esto, que me dijeron que tú estás un poco triste, no, ven para acá, que tú... Es así, o sea, hay mucha ternura, mucho cariño, mucho amor y mucho apoyo de personas importantes cubanos importantes, muy amigos míos. Entonces, estuvimos allá. Yo había salido, yo tenía un edecán, que dije, edecán no, es mi amiga, y salíamos a cada rato, andar y esto y todo lo otro en Cuba. Pero doña Carmen y don Juan se mantenían en la casa. Llegó Fidel, el comandante Fidel Castro. Sí. Yo le había guardado una pieza de caoba con un ámbar muy grande, que yo cuando la vi dije, ¿qué le llevo de regalo? Bueno, parecía la Sierra Maestra, con una placa que decía, para Fidel, con amor, Arleta, o sea, mis hijos. Sí. Entonces, bueno, él llegó, lo vio, se pusieron a hablar de Fernández Domínguez. Y doña Carmen me cuenta, don Juan era un poco más parco. Dice, entonces, cuando ya no sabíamos qué más hacer, y bueno, por esto, porque los seres humanos les pasa esto, porque la mentalidad cambia por tal cosa. Esto, ya, y Fidel dijo, no. Nada de eso le cabe. El término no recuerdo cuál es, no es tan correcto desde el punto de vista, pero bueno. No. Es que hay personas diferentes. Eso no tiene discusión. Fernández Domínguez fue diferente. Entonces, no hay explicación para eso. Sí. De todas maneras, en el libro está bastante expuesto y con varios testimonios el desarrollo de su personalidad, lo que quería, lo que no, esa fuerza interior, el concepto de honestidad que tenía, que hubo oficiales que le llevaban cosas y después terminaban arrestados por él porque no permitía. O sea, Fernández Domínguez se conformó como una persona realmente excepcional, de cualidades no muy comunes, y sobre todo me refiero dentro del contexto en que estaba viviendo en esa época. Desarrollarse, y es natural que las personas se pregunten, pero ¿cómo puede ser? Claro, es muy raro. Pero eso fue lo que pasó. Yo no puedo dar una respuesta. Ahora, si estamos 3 horas o un grupo debatiendo eso, van a surgir testimonios que tú vas conformando la personalidad de Fernández Domínguez, su pensamiento, porque además era brillante. Sí. Leía los libros que se prohibían aquí, el que el régimen prohibía. O sea, sí. Él estaba... Entonces, todo eso, y no traicionó, digamos, no a su padre porque adoraba a su papá. O sea, que no... La palabra traicionar no es. O sea, sino sencillamente que no... Pero superó todo eso. Él se elevó por todo eso, por la educación que le dieron en ese aspecto. Sí. Y así hay muchísimos testimonios. Pero bueno, yo lo único que puedo decir, como dice el comandante Fidel, no, es que Fernández Domínguez era diferente. Hay personas que no tienen explicación de por qué son, y hay varios, han existido en el mundo. Sí. Y eso es Fernández Domínguez, no sé qué más decirte. Sí, no. Además de cosas muy bellas más. Me parece muy bien explicado esto que usted nos da. Sí, porque llama mucho la atención. Sí, realmente. Vamos a hacer, doña Arlete, una pequeña pausa. Venimos de inmediato, regresamos de inmediato con los amigos y amigas televidentes, y le pedimos permiso a ustedes también. Por favor, no se vayan, que vamos a seguir conversando con la distinguida doña Arlete Fernández Domínguez. Al regreso, continúa en Plural. No se nos vaya.
Creemos en estar ahí para ti. Tiendas Corripio. Te hacemos la vida más cómoda. Envidiablemente glamurosos. Increíblemente astutos. Dueños absolutos de un boleto ganador. Tú también puedes brillar con Colección de Lujo Edición Dorada. Gana un apartamento, vehículos de lujo o millones de pesos en efectivo. Participas con tus Ciremás al comprar 300 pesos en ofertas patrocinadoras o al canjear 10 puntos. La Sirena Superpola. Continúa Aura Celeste, en plural. Amigos y amigas televidentes, continuamos con la distinguidísima señora doña Arlete Fernández Domínguez. Con ella hemos conversado sobre el coronel héroe nacional que se encuentra en el panteón de la patria ya, o sea, como dice doña Arlete, ya hay una misión que en su vida ella siente que la selló, que la cumplió, y es que ya está su esposo en el panteón de la patria, no porque sea su esposo, sino por los méritos altísimos que tuvo y que sigue teniendo para los dominicanos y como referente importante para los dominicanos y como referente para los militares, los hombres de armas, el coronel Fernández Domínguez. Entonces quiero preguntarle a doña Arlete sobre este martes que tenemos la conmemoración de la muerte del coronel Fernández Domínguez en su intento de tomar el Palacio Nacional para que las fuerzas constitucionalistas ya pudieran posicionarse en el Palacio Nacional y probablemente habiéndose tomado el Palacio Nacional, estuviéramos contando una historia diferente. Preguntarle a ella precisamente qué significado tendría el que se hubiera tomado el Palacio Nacional, los constitucionalistas, dirigido por Rafael Tomás Fernández Domínguez. Y luego que conversemos sobre ese día que ha sido declarado el Día del Soldado Democrático en honor al coronel Fernández Domínguez, qué se va a hacer, qué se tiene programado hacer para este martes que viene y dónde debemos ir los dominicanos y dominicanas a darle apoyo a usted, pero sobre todo a conmemorar ese acontecimiento y recordar la valentía, el arrojo, la determinación de ese héroe nacional nuestro llamado coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez. Desde que nos dimos cuenta que no íbamos a poder vencer desde el punto de vista militar por la invasión de los Estados Unidos, pues por supuesto comenzaron a haber treguas, recuérdate al monseñor Claricio, y en fin, don Juan estaba en Puerto Rico. Pasaron los días, pero definitivamente había que buscar una salida. Llegó un momento en que el gobierno de Johnson estuvo muy presionado y criticado por la opinión pública internacional porque era una barbaridad, un pueblo pequeño, pobre, donde una parte de las Fuerzas Armadas y parte del pueblo, por supuesto, abogaba por restaurar un gobierno democrático, constitucional, después de una dictadura de tantos años. Entonces eso era algo tan evidente que el gobierno de Johnson fue muy presionado. Recuerdo que De Gaulle ayudó muchísimo y otros líderes que después conocimos algunos, no todos. Entonces de ahí surgió, bueno, la idea de que para negociar tú tienes que acumular fuerzas. Pueden ser las fuerzas políticas, fuerzas militares, fuerzas morales, lo que fuera. Entonces, la dirigencia del 14 de junio, que yo diría que era el brazo armado de la Revolución de Abril, aparte de los militares que habían, que luchaban igual, pero tanto los dirigentes como el 14 conformaban un grupo muy grande. Entonces, y eran muchachos preparados desde el punto de vista político. Entonces ellos, desde hacía ya un tiempo, decían, tenemos que estar
o sea, el gobierno constitucionalista de Camaño debe estar en el Palacio Nacional. Y así una serie de otras, opiniones que ellos tenían para poder negociar con algo de fuerza. Y esa idea se la planteó Juan Miguel Román a Fernández Domínguez al otro día del llegar, que él vino con la fórmula Guzmán, que esto y lo otro, pero bueno, ellos, además aquí se estaba peleando en la zona norte. Hoy leo un artículo donde las personas que dicen eso fue un disparate, lo del Palacio Nacional, Fernández Domínguez se inmoló, yo no iba a estar ahí, yo no me iba a suicidar, una serie de cosas que hay un poco de razón de parte de los que lo dicen desde su punto de vista, porque muchos que debieron estar ahí no estaban. Entonces, claro, tienen que buscar una excusa. La buscan una excusa de tipo estratégico, lo que sea, pero realmente, bueno, es un asunto humano que generalmente a mí no me interesa, pero a veces hay que decir las cosas porque tú te cansas de decir las cosas y de explicar. Y claro, tú tienes que respetar la opinión del otro. Claro. No fue un error, perfecto. Si cometió un error, lo pagó muy caro. Yo misma lo digo. Entonces, Juan Miguel Román le planteó, y Fernández Domínguez, Fafa Tavera lo explica muy bien, porque Fafa es una persona que tiene experiencia y como te digo, como político se expresa perfectamente para presentarte un concepto, o sea, una idea, algo que ocurrió. Mejor que lo que pudiera hacerlo yo, pero bueno. Y él cuenta cómo Fernández Domínguez le dije, sí, porque es importante en las negociaciones que el lado tal, esto, o sea, desde el punto de vista militar y político, ahí hubo una explicación y ellos lo aceptaron. Surgió del 14 de junio, pero Fernández Domínguez, claro, dijo sí. Ahora, yo sí creo, porque hay gente que dice que Fernández Domínguez estaba, bueno, dicen que estaba triste, que no había combatido, exageran mucho en cuanto a que él decía, no, yo no he hecho nada por la revolución, que bueno, en un momento dado, cuando él llegó se quitó las insignias, pero ese sí era Rafael Fernández Domínguez. Yo no he combatido, yo aquí no soy nadie. Eso es dignidad, eso es de honor, eso es todo lo bello que un militar que ha hecho, que era su obra. Claro. Pero yo no estoy aquí. Pero fíjate una de las cualidades de Fernández Domínguez, que él sale del país, pero tiene que escoger a alguien que lo represente ante los compañeros que eran valiosos, inteligentes, la Chapelle y ese grupo que se reunían a conspirar aquí. Aunque Fernández Domínguez estaba afuera, pero siempre siguió siendo el líder. Él y vos como líder político, él como líder militar, desde el extranjero donde estábamos, donde quiera. Él me enseñó a mí lo que era la desinformación, la estrategia, todo, porque yo estaba involucrada ya. Claro. Entonces el asunto es que, nada, Fernández Domínguez se decide a tomar el palacio y, bueno, te decía que es posible que él no se sintiera completamente satisfecho, qué bien, pero una de las cosas que él demostró, el desinterés. Él, por ejemplo, a quien obedecía era desde allá al coronel Hernando Ramírez, a quien él le dijo, vamos a Puerto Rico para presentárselo al presidente Bosch, para que sepa que usted me va a sustituir. Pero Hernando Ramírez decía, yo estoy aquí mientras el coronel Fernández Domínguez y le tengo que responder a ese hombre, y le llevaba un rango. Y después, ¿qué hizo? Necesitamos una persona, Francis Camaño. Y se lo decía a Bosch, y Juan Bosch le decía, bueno, dice, mire, yo garantizo dos cosas del coronel Camaño. La lealtad a cualquier causa a la que se adhiera y un valor que no reconoce límites. Y lo demostró. Así mismo. Entonces, Fernández Domínguez buscaba, o sea, no aparecía como yo y yo solamente yo. No. Y eso te demuestra a ti la calidad humana de aquel hombre. Y claro, en un momento dado pudo haberse sentido mal y tal vez él hubiera dicho a Juan Miguel, no, eso tácticamente eso no se puede y no esto que lo otro. Pero bueno, lo discutió con ellos, no fue de que vamos mañana, pero ya, claro que lo sabía todo el mundo, pues lo sabía todo el mundo, estaban dentro de un perímetro neutral. Sin embargo, óyeme, que quede claro, yo no sé cuántas veces lo voy a decir, lo sabía Camaño y estuvo de acuerdo. Montearache que dice, no, que esto claro, no, Monte, que me perdone, pero él y yo hablamos claramente antes de morir varias veces. Entonces, tú no puedes decir que era un día, porque tú estabas, en eso sí, yo estaba, pero entonces después, me explico. Sí. O sea, te estoy hablando de un hermano, pero hay que respetar, hay que decir las cosas como son. Porque sí. Se insiste mucho en que, bueno, que eso fue un disparate y que él se tiró a la muerte, pero estaba ¿quién? La dirigencia del 14 de junio. O sea, lo que son del, digamos, el aspecto militar del partido. Sí. Entonces estaba
y los Capochi, que estaba entusiasmado, dice, vamos para allá, que era uno de los líderes de los extranjeros, pero era un tipo versado porque era veterano de la Segunda Guerra Mundial. Sí, italiano. Sí, estaba Monte Arache con su grupo. Yo tengo los testimonios grabados y todo y escritos en mi casa, donde ellos quedaron, como se dice, clavados, debe ser el argot militar, en un solar. Estaban Monte allá, estaban prácticamente todos, los dirigentes del 14 de junio, tengo todos los testimonios. Entonces yo creo que debemos ser un poquito más respetuosos y decir las cosas como fueron, analizarlas. Ahora, hay personas que dicen, no, pero fue un error. Yo digo, pues si fue un error lo pago caro. Yo misma, yo digo, pero ¿por qué? ¿Por qué no pude esperar? Porque ya esto que lo otro. Bueno. Sin embargo, los dirigentes del 14 que estaban ahí me decían, no, Arlete, es que había que hacerlo, porque era la única forma de nosotros tener el gobierno constitucionalista en el palacio. Hubiera sido diferente. No, que lo cambiaron a los otros días, que lo dijeron. O sea, una serie de cosas. Pero bueno, eso pasa en la guerra, pasa en todas partes en el amor. Así mismo. Bueno, en cuanto, mira, a las actividades que hay, la Cámara de Diputados instauró por ley todos los 19 de mayo como Día del Soldado Democrático. Esto que creo que las Fuerzas Armadas deberían, digamos, conmemorar de alguna manera. Claro. Esto, porque es importante, porque es que ya cosas han cambiado. Ya el militar tiene que estar involucrado en la sociedad y en todos los aspectos. Yo soy de la que apruebo que voten ya. Sí. Porque hay que avanzar, hay que esperar que... Bueno, entonces la Cámara de Diputados va a celebrar un acto en el Parque Cervantes, donde está la Plaza Coronel Fernández Domínguez, en la avenida George Washington, como hace todos los años, y a las 9:30 de la mañana. Sí, porque tienen sesión después y no pueden tardarse mucho. Claro. Entonces yo quiero aprovechar para invitar a todo el mundo, a los amigos, a los militares, a los militares incluso activos que son mis amigos, que son nuestros hermanos, a todo el mundo, porque vamos a recibir alguna invitación, pero algunas invitaciones, pero hay muy poco tiempo y yo no quiero que nadie, absolutamente nadie diga, pero no me han invitado y dónde es. No, por favor, lo estoy diciendo. Exacto. Me explico, estoy diciendo ahora eso, que todo el mundo esté invitado, y que este año sería importante que estuvieran muchos ahí, recordando a él y a los compañeros, Juan Miguel, y Capochi, a todos los demás compañeros. Exactamente. Los muertos son todos iguales en un instante. O sea, en este caso se conmemora el soldado democrático porque es un mensaje muy importante. Y eso fue lo que Fernández Domínguez demostró y dejó. Claro. Después en la tarde, un grupo de organizaciones está organizando, que nosotros apoyamos por supuesto, una visita o una actividad donde ellos cayeron, la 30 de marzo, esquina Cambronal, por ahí. Sí. Bueno, ahí a partir de las 4 de la tarde. Hay muchísimas instituciones, grupos políticos, partidos que van a ir al Panteón de la Patria a llevarle ofrendas, irán, no sé, que todo el mundo haga lo que quiera. Claro. Por supuesto, yo no me puedo repartir. A mí me llaman 20 veces al día que yo quiero que pero no puedo. Sí. Pero bueno, eso es lo que hay. Yo invito formalmente a todos, no esperen invitaciones, se hará una nota de prensa, pero la fundación de por sí no va a hacer nada, porque ¿para qué? Lo que queremos es que lo hagan otros. Claro. Ese es el resultado de un trabajo. Exactamente. ¿Me explico? Entonces el martes que viene, 19 de mayo, a las 9:30 de la mañana, en la plaza Fernández Domínguez, que está en el Parque Cervantes. Parque Cervantes. De lo que le llaman frente al obelisco Hembra. Ah, exactamente. Bueno, pues hay una invitación a la que nos tenemos todos que valorar. Sabemos que es una hora de un día de trabajo, claro. Pero sacar por lo menos una hora, porque en lo que uno sale de donde esté, pero sacar aunque sea un momentito, ir allá y estar y rendirle honor al soldado democrático, al coronel Fernández Domínguez y a los demás, a todos aquellos que cayeron vilmente asesinados, bueno, no podemos decir asesinados, pero que cayeron en ese día en que se iba a tomar el Palacio Nacional
para colocar ahí el gobierno constitucionalista, del cual tuviéramos contando una historia diferente en la República Dominicana y probablemente tuviéramos una nación en estos momentos, en el 2015, una nación más democrática, con muchos más valores democráticos, las fuerzas progresistas hubieran desde entonces gobernado este país y las cosas estarían contándose Sí, de uno de manera los crímenes diferente. más grandes que ha ocurrido en este país fue el golpe de Estado a Bosch. Porque fueron así muchos mismo. factores que impidieron que este país siguiera adelante. Así Afortunadamente, mucha gente ha reaccionado, sobre todo las fuerzas militares, las fuerzas armadas, Sí. pues respecto a Fernández Domínguez, digamos que es parte del liderazgo importante de la historia de las Fuerzas Armadas y lo han reconocido. De manera que, no, y todo perfecto, Arlete, todo muy lindo. Gracias por todo, gracias Nada, por mi estar amor, en a este ti, a ti. programa. Un abrazo fuerte para usted. Gracias. Y que este martes sea un día altamente glorioso. ¿Cómo no? Porque ese referente, como decimos los héroes, no lo tenemos para estatuas solamente, No, sino claro, claro. para poder hacerlos presentes y tenerlos como el referente, Sí, el ejemplo. el ejemplo para nosotros actuar como ellos. Gracias, A ti, querida mi doña amor, gracias, Arlete, gracias por mi tantos cariño, piropos. que Me usted quieres lo mucho. merece. La No. quiero y la admiro. A ustedes, amigos y amigas televidentes, no se vayan, por favor. Quédense otro momentito con nosotros en este su programa en plural, que de inmediato vamos a pasar a la vida ejemplar de este programa. Al regreso, continúa en plural. No se nos vaya. En una recámara se cuentan las mejores historias. Un comedor tiene que funcionar como oficina y el sofá es el mejor asiento de la sala. Hasta para nuestra mascota. No importa cómo uses tus muebles, son parte de tu vida y tu casa. Es por eso que Ashley diseña y construye pensando en ti. Ven a ver lo más nuevo a tu mueblería Ashley Home Store. Nuevos diseños, fabulosos accesorios. Ashley Furniture Home Store, calle Paseo de los Locutores, número 27, Piantini, Santo Domingo. Bello toca el violín en la orquesta, cara de chiquilín sin maestra, y la orquesta no sirve, no tiene más que un solo violín que le duele. Porque a Becho le duelen violines que son como su amor, chiquilines. Becho quiere un violín que sea hombre. Yo me inicié en el periodismo por casualidad. No propiamente, yo no hice una elección de esa carrera. La carrera que yo había elegido era la de abogado y efectivamente hice la carrera de Derecho. Obtuve mi título, digo yo mi título nada más, porque abogado no he sabido serlo en todo ese tiempo. Pero al mismo tiempo empecé a trabajar como una entretención en el periódico El Caribe, que entrenaron unos jóvenes sin experiencia, y me entusiasmé tanto que cuando vine a terminar la carrera de Derecho, ya me gustaba más, me atraía más lo del periodismo. Y ahí me quedé. El periodista es el que cambia, o que hay diferentes clases de periodistas. Y lamentablemente tengo que admitir que con el correr del tiempo en la República Dominicana por lo menos, me parece que vamos perdiendo calidad y perdiendo idoneidad, seriedad en el ejercicio periodístico. El asesinato de Orlando Martínez constituye uno de los momentos imborrables que yo he llamado de mi vida, porque ciertamente estuvimos juntos profesionalmente hablando, aunque políticamente no tuvimos mucho intercambio. Yo le respetaba sus ideas, él respetaba las mías y hacíamos nuestro trabajo en la revista Ahora y en el periódico El Nacional.
Recuerdo perfectamente esa tarde, esa prima noche, cuando nos despedimos, y antes de 2 horas después de habernos despedido ese día, ya se sabía del atentado contra su vida, que culminó con su muerte. Desde luego, el efecto que esto dejó en mí particularmente fue muy profundo, y yo me atrevería a decir que a partir de entonces enfoqué las cosas de otra manera, no de otra manera para complacer a los matadores de Orlando, sino para saber respetar cada vez más que cada persona tiene su manera de pensar y de actuar y de ser, y que la justicia debe imperar siempre en todas las circunstancias, aunque suceda tardíamente, como ha ocurrido en el caso de Orlando. De manera que la memoria de Orlando la guardo con mucho respeto, con mucha devoción, y como si fuera un ejemplo de cómo debía ser el periodista de nuestros tiempos. Es una familia muy hermosa, tengo que decirlo. Nos amamos mucho todos, y en fin, yo creo que es el mejor premio que yo he podido recibir en la vida. Vida y muerte, violín, padre y madre, canta el violín y bello es el aire. Ya no puede tocar en la orquesta, porque amar y cantar es opuesta. Bueno, señores, gracias por estar una nueva vez con nosotros en este su programa En Plural, y si Dios quiere nos vamos a reunir de nuevo el próximo domingo a esta misma hora. Hasta luego, y que pasen una semana muy feliz y sobre todo muy aprovechada. Gracias por habernos acompañado en esta edición de En Plural. La próxima semana, acá les esperamos.